Gracias. Bueno, las otras intervenciones fueron bastante ricas, entonces limitaré mis comentarios con breves observaciones sobre la forma jurídica de la protección de las mujeres contra la violencia de género. Eh, bueno, hemos visto que el objetivo, lo he dicho también y mis colegas también, que el objetivo de salvaguardar la dignidad de la persona humana se ve dislocada por esos actos de violencia contra las mujeres, dada la relación de dominación física y moral que se reflejan, como decía Hannah Arendt, este equilibrio de poder en el que uno es el sujeto, el otro el objeto. Eso traduce, por supuesto, un proceso de cosificación, reificación en latín, del ser humano que niega la alteridad consubstancial de la persona humana. La cuestión que se puede plantear de saber si la violencia contra la mujer a través del prisma de los derechos fundamentales requiere o no el reconocimiento de una vulnerabilidad específica como de la mujer por el derecho, como ocurre, por ejemplo, con los niños, con las personas con discapacidad o consumidores frente a los profesionales. Me parece llevar, si se plantea esta cuestión, a una paradoja histórico y jurídico. A mí me gustan las paradojas, es lo que vais a pensar, pero me parece que es eso. El problema de esta solución es que al reconocer una vulnerabilidad estatutaria a la mujer para protegerla y o para reconocer siglos de violencia contra las mujeres, el derecho la convertiría paradójicamente en una mayor protegida, es decir, en un estatus bastante cercano al que tenían las mujeres antes de que se reconociera una verdadera igualdad de derechos. La única diferencia sería que pasaría de la tutela de su marido a la del Estado, un Estado de derecho, cierto, por cierto, pero una tutela de la misma manera. Esta cuestión, entonces, me parece, bueno, compartimos esta posición todos, requiere acciones concretas y transversales más allá de su dimensión penal o de un reconocimiento al nivel constitucional. Estas acciones tienen que abarcar todas las esferas de la sociedad, comenzando por el principio, la de la familia, como decían mis colegas, también la esfera escolares y culturales, la esfera cultural que me parece muy importante, las películas, los libros y todo eso, toda la cultura que es muy, que tiene el prisma de lo que una autora francesa que se llama Olivia Gassare llama el mito de la virilidad, el mito de la virilidad, en un libro de 2017, muy interesante, que es parte de la cultura occidental y parte de la cultura en muchos países. Desde el punto de vista del Estado, tiene que desarrollar también políticas públicas en la esfera corporativa, sin olvidar la esfera política, por supuesto. Es como mínimo un deber del Estado o incluso una obligación a través de la educación de hacer efectivos los derechos de la mujer en la sociedad como en su esfera familiar. También, por ejemplo, en Francia, los padres tienen un deber que está en el Código Civil de educación moral de los niños. Y esta educación moral significa también la educación a la igualdad, la educación al reconocimiento de los derechos de las mujeres. También debería ser un deber para los padres, entonces. Y la mujer experimenta la igualdad real al diario, como decía, no solo en sus relaciones con los hombres, es que decía la señora, una colega, la señora María de Lourdes, no solo con los hombres, sino que muchas veces también con otras mujeres
que han integrado los principios de la dominación masculina y que se convierten en cómplices de la violencia que aprueban. Quisiera acabar también con la Declaración de los Derechos de la Mujer y del Ciudadano de Olympe de Gouges. En esta declaración, Olympe de Gouges consacró entre los derechos naturales e imprescriptibles de la mujer y del hombre el de la resistencia a la opresión, en el artículo 2, así como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 99, que sirvo de modelo. Sin duda, Olympe de Gouges era consciente de que la opresión de la que había que liberarse no era solo la del poder en la sociedad política, sino también y sobre todo la de los hombres en la unidad familiar, es decir, en la unidad patriarcal en la que las mujeres, por desgracia, a veces siguen confinadas sin poder disfrutar del pleno ejercicio de los derechos y libertades que se les han reconocido en pie de igualdad con los hombres. Así, el contexto del estado de emergencia sanitaria solo ha revelado una situación real que está parcialmente fuera del alcance en tiempos normales desde el punto de vista de la sociedad. Bueno, es todo. Me parece que todo eso va en el mismo sentido de que mis colegas han dicho. Entonces, muchas gracias todavía y hasta la semana próxima. Muchísimas gracias, estimado doctor Cactiaj, por sus comentarios y por ilustrarnos también en esta parte y hacernos también la invitación a reflexionar sobre la abolición de la esclavitud, no solamente de entre razas o las marginaciones que algunos sectores socialmente desprotegidos o débiles por su condición de piel han sufrido históricamente, sino también la esclavitud de la mujer, tal como lo señaló usted en su antecedente de Olympe de Gouges. Muchísimas gracias. Cedemos enseguida el uso de la palabra a la doctora Marina del Pilar Olmeda. Adelante, doctora, por favor, con su reflexión final. Gracias, muy amable, doctor Piña. Sí, la violencia de género, por su magnitud, por tratarse de un problema estructural tan fuerte, en la misma medida consideramos que debe afrontarse, ¿no? Con la misma fuerza, con la misma extensión, con la misma profundidad. La sociedad, el Estado debe atenderlo, debe afrontarlo, debe incidir en él. Coincido con el doctor Ramiro Contreras que efectivamente se trata de un problema de dominio del poder, que por otra parte también la violencia generalizada que vivimos en diferentes ámbitos incide particularmente en la relación de género, incide en la relación masculino-femenino. Entonces, en ese sentido, debemos abordarlo con mucha más fuerza y con mayor profundidad. A mediano y a largo plazo, yo lo dejaría así, en primer término, en los diferentes ámbitos de la vida humana, particularmente en la familia y en la educación, en todos los niveles de educación, insistir en una cultura de la legalidad, en una cultura de la mejor convivencia, en una cultura de la paz. En ese sentido, también coincido en estas últimas intervenciones con el doctor Ordóñez, de que efectivamente en el ámbito jurídico hablamos pues de un sustento normativo fuerte, ¿verdad? Un fundamentalismo constitucional, un fundamentalismo convencional, legal, que requiere tal vez mejoramiento, que siempre tendrá que seguir avanzando, pero particularmente tenemos que abocarnos en el ámbito de las realidades humanas para poder incidir.
Y en el campo de las acciones inmediatas, vamos a decir, de lo de ya, ¿sí? De las acciones gubernamentales que tienen que abordarse, pues es establecer acciones, políticas públicas, programas inmediatos de fortalecimiento, se habla de, se trabaja 24 horas, puertas abiertas 24 horas para este problema. Se crean espacios y programas de atención particulares, como el caso de lo que se llama Fuerza Rosa en algunos municipios, pero en sí incidir en políticas públicas, en acciones y programas específicos tendientes a atender este problema, particularmente en la pandemia. Y para cerrar, les redacté aquí unos puntos, seleccioné unos puntos. Esta emergencia sanitaria, alguien dice, fíjense, deja al descubierto. A mí no, yo no utilizaría ese término, ratifica, convalida, podríamos decir, un problema estructural en nuestro país y en el mundo. La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, primer punto. 2, el problema claramente está en la violencia estructural que estamos enfrentando las mujeres en el mundo. El problema no es que hombres y mujeres tengamos que quedarnos en casa, no, sino que el problema es que esos hogares no solo no sean seguros para casi la mitad de los seres humanos en el mundo, que esos hogares representan un riesgo real para la integridad personal de la vida de mujeres y de niñas. Otro aspecto para cerrar, el tema de la recepción de denuncias. Aquí el Estado mexicano no tiene que empezar de cero. El estándar de debida diligencia establecido por la Comisión de Belén do Parán, del que nuestro Estado mexicano forma parte, representa una sólida guía. Lo dejo aquí, muchas gracias a todos, salgo muy enriquecida con este foro, con nuestros trabajos. Muchas gracias a todos. Al contrario, doctora, un gusto escuchar sus segundas reflexiones. Enseguida cedemos el uso de la palabra a la doctora Flor María Ávila. Adelante, doctora Flor, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Ya, regresé. Bueno, como manera conclusiva, el COVID globalizó la vulnerabilidad humana. Se necesitan respuestas jurídicas y políticas urgentes para revertir la indefensión humana. La violencia contra la mujer es un problema de política pública y de salud pública. Es decir, configura, y creo que eso ha sido el aporte de la mayoría de ustedes, en que podamos decir que la violencia contra la mujer es otra forma de pandemia. Entonces, esto me gustaría que fuese asentado. El problema en Colombia no es la falta de leyes. Tenemos más de 100 decretos legislativos sobre la pandemia, donde ciertamente hay aspectos donde se protege la vida de la mujer, sobre todo la madre gestante, la madre que tiene niños pequeños y está privada de libertad. Hay medidas ahorita de casa por cárcel como una medida paliativa para la protección de la mujer privada de libertad. Considero que también en este contexto de la pandemia se debe dar un preponderante. ¿Por qué? Porque la mujer migrante es doblemente vulnerada, tanto porque es mujer, pero también porque no pertenece al estado donde la reciben, el estado receptor, y al mismo tiempo, hoy por la pandemia, no quiere ser recibida en su estado de origen. Eso es lo que le está pasando a miles de mujeres venezolanas en la frontera, hoy en la frontera del Ecuador con Colombia, o en la frontera de Cúcuta, en el puente de Simón Bolívar, precisamente donde estas mujeres migrantes con muchos niñitos esperan a que les den el turno para poderse regresar a Venezuela
y realmente están en una condición de hambruna, están en una condición de, las llevan a albergues, las llevan en Venezuela, las someten a unos confinamientos de albergues o de moteles donde son recluidas sin ningún tipo de medidas de bioseguridad. Entonces, el caso de la mujer migrante es un caso realmente dramático y que también tiene que ser atendido, tanto por los estados nacionales como por toda la cooperación internacional. También en este contexto del COVID, estas medidas tienen que ser ya. Entonces, regularización inmediata de todas las mujeres migrantes en condición de irregularidad migratoria para que con esto puedan acceder a derechos. El reconocimiento de la mujer y de su trabajo en la casa como parte del capital social y como factor de reducción de la pobreza mundial. El acceso de la mujer a los derechos emergentes de la ciudadanía social, hoy a través de la democracia digital. Es decir, yo pido para las mujeres que nos empoderemos a través de la democracia digital, porque esto ya es una realidad. Y a través de la democracia digital también podemos hacer valer nuestra voz, nuestras peticiones, nuestras exigencias y también dar soluciones a la sociedad. Prohibición del control biológico humano de la mujer migrante a través de los dispositivos de bioseguridad. Para nadie es un secreto. Mayor capacidad de respuesta. Doctor, no se escucha su micrófono. Doctor. Acá del sistema. ¿Puedo terminar? ¿Buenas? ¿Buenas? ¿Sí? Adelante, adelante. ¿Me escuchan? Le escuchamos, doctora. Le escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí. ¿Puedo? Bien. Para terminar, capacitación de las mujeres masiva y también el acceso al teletrabajo. Hoy es perfectamente posible trabajar desde la casa. En Colombia hay una ley del teletrabajo, más sin embargo no están claras los derechos y los deberes patronales y también de las teletrabajadoras. Entonces, este sistema de trabajo tiene que brindar oportunidades a las mujeres. Y por último, una educación que empodere a la mujer, una educación que le eleve la autoestima, que le eleve su dignidad, porque considero que gran parte del sometimiento, inclusive político, que hemos vivido algunas mujeres, por ejemplo, desde Venezuela, que padecemos una dictadura, ha sido precisamente por la falta de autoestima de la mujer venezolana. Entonces, realmente tenemos que tener claros nuestros derechos como mujeres, como lo tuvo Lippe de Gauche, entonces en Francia. Ella tenía muy clara esa conciencia de los derechos y propagar una cultura de derechos humanos en toda nuestra América. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Cedemos el uso de la voz a la doctora Karen Yareli. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ya han sido varios los comentarios que hemos escuchado esta mañana, en los cuales yo suscribo y me uno. Solo quiero resaltar, para concluir, como lo había adelantado en la primera intervención,
un aspecto en relación con el derecho de acceso a la justicia, y es que actualmente el aislamiento no solo es uno de los factores que obligan a las mujeres a permanecer bajo el mismo techo, como ya se mencionó por la doctora Flores, con sus perpetradores. No solamente es el aislamiento el que aumenta la vulnerabilidad de las mujeres para estar sujetas a una violencia de tipo doméstica, sino que el riesgo se ve aumentado y se ve severamente agravado por menos intervenciones policiales en este tiempo de pandemia, por el cierre de tribunales, por el acceso limitado a la justicia, el cierre de albergues y de servicios para las víctimas. Por ello, también se ve severamente afectado por el cierre y la reducción del acceso a servicios de salud reproductiva. Entonces, si sumamos todos estos factores, vemos que de manera directa inciden con el aumento de la violencia hacia las mujeres, y la forma en la que trastoca la esfera jurídica es de manera lamentable, multifactorial y multidimensional. Por ello, como ya lo han mencionado, sostengo que en nuestro país tenemos buenos instrumentos jurídicos, hemos suscrito buenos instrumentos jurídicos también de carácter internacional, y lo que se requiere es la implementación de buenas políticas públicas, de nuevas, novedosas y creativas políticas públicas en este tiempo de pandemia. Resalto, como lo había mencionado, algún avance en nuestro sistema jurídico respecto al acceso a la justicia, que es el protocolo para juzgar con perspectiva de género que ya tenemos desde hace años en el tema del Poder Judicial de la Federación, y que actualmente está siendo actualizado desde el 2019 en un proceso que se está viviendo en la Corte de actualizar este protocolo para juzgar con perspectiva de género. Pero no podemos quedarnos ahí con buenos instrumentos cuando en la realidad no los vemos materializados. Por eso propongo en esta mañana nuevas políticas públicas, como he dicho, de manera novedosas y creativas. Y yo resalto lo que se ha venido implementando, que son los centros de justicia para mujeres, que ya vemos en algunas entidades federativas, en las cuales se cuenta con personal especializado en atender a mujeres víctimas de violencia, cuentan con agentes del Ministerio Público, servicios médicos, psicológicos, trabajo social, representantes del Poder Judicial, registro civil, refugios temporales para mujeres víctimas y sus hijos. Es que con este tipo de instituciones que atienden los problemas de manera multidimensional y multifactorial, digamos multidisciplinariamente, es como se puede buscar reducir la revictimización, las prácticas revictimizantes que vemos a diario en los temas de acceso a la justicia de las mujeres. Aquí lo dejo, muchas gracias por su atención. Al contrario, doctora, muchas gracias a usted por su segunda participación. Y para cerrar con broche de oro esta sesión del día de hoy, le cedemos el uso de la palabra a nuestra colega y querida doctora, a la doctora María de Lourdes González Chávez. Adelante, doctora, por favor. Pues muchas gracias por sus palabras y agradezco mucho la oportunidad que me brindan. Voy a empezar al revés. Bueno, les decía yo que tenemos un marco jurídico en donde existe la igualdad entre el hombre y la mujer y no tiene mayor problema. El problema está en el comportamiento dentro de la sociedad, pero ese comportamiento de la sociedad y se inicia en el comportamiento dentro de la familia. Y les decía yo, no solamente son víctimas de un varón, sino muchas veces son víctimas de otras mujeres. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la ama de casa? Le grita papá, le gritan los hijos y le gritan las hijas. Hombre, las hijas son mujeres. También gritan. También hacen una fuerza en contra de ella. Todos se unen contra la mujer. Con la pandemia empezaron las bromas y se decía que el hombre iba a participar en las actividades de la casa. Eso no es cierto. El hombre está sentado, está leyendo, está viendo la televisión, está haciendo miles de cosas, menos ayudar en las labores del hogar. Los únicos que he visto que ayudan en las labores del hogar han sido los hombres en los supermercados,
Curiosamente, y a mí eso sí me ha llamado mucho la atención, son más hombres que mujeres los que están haciendo las compras de la alimentación. Y eso es bueno, porque eso les va a generar una visión diferente de la que tenían antes del COVID. Ahora, las mujeres, en cuanto empiezan a hacerse grandes en casa, se empiezan a hacer cada vez se notan menos, hasta llegar al momento en que son invisibles. Y hay una poesía muy bonita de una poeta muy joven de México, que habla de precisamente de una mujer que dice, cuando me volví invisible, la anciana que primero era la que proveía, después cuando se jubila es la que apoya en la casa a la hija, y así va bajando su productividad dentro del hogar hasta que se vuelve invisible, y además como es invisible, pues ya nadie la considera. Entonces, eso también es muy grave que una mujer se vaya convirtiendo en un ser invisible. Y para finalizar, pues mi fuerte era el derecho del trabajo con respecto a la vulnerabilidad de la mujer. Y con respecto a la vulnerabilidad de la mujer, el derecho del trabajo, como les decía yo, el derecho del trabajo protege a la mujer como gestante y a la mujer como quien da lactancia. Son los únicos dos derechos. Pero, ¿qué sucede con el acoso? El acoso dentro de las unidades de producción es terrible contra las mujeres. Y no solamente el acoso sexual por parte de los jefes de inmediatos superiores, sino el acoso laboral por parte de los compañeros y en muchas ocasiones por parte de las compañeras. Entonces, el acoso es un elemento muy, pero muy dañino en la vida laboral de las trabajadoras. Y este acoso es todavía más terrible cuando las trabajadoras son de clase media baja o las trabajadoras vienen de zonas indígenas en donde difícilmente hablan el español. El acoso se vuelve más grave y más violento en contra de esas mujeres. Y para terminar, pues yo les diría que es necesario generar, cuando hablo de políticas, no solamente hablé de política pública, que dicen los letrados que la política no es más que política pública, técnicamente hablando, sino hablar de una política que no sea pública, que tenga como objetivo crear en los ambientes familiares y escolares, que son los primeros que forman a las personas, crear en esos dos ambientes una estrategias y convencimientos para que todas las mujeres sean libres de violencia. Y esa libertad de violencia tendrá que ser fortalecida con las normas morales y religiosas. La moral y la religión son dos elementos también muy importantes y muy relevantes para la construcción de los seres humanos. Y para mí es suficiente. Gracias. Al contrario, estimada doctora, muchas gracias a usted por sus reflexiones y sobre todo por insistirnos en este tema de que es algo en lo cual tenemos que trabajar desde el punto de vista educativo y seguir esforzándonos desde todas las arenas que nos sean posibles para el mejoramiento de las condiciones de la igualdad entre hombres y mujeres. Muchísimas gracias, estimada doctora. Y pues con esto quiero comentar a todos ustedes, damos conclusión a nuestros trabajos del día de hoy. Ha sido una
jornada muy importante, muy epistemológica, pero también muy pragmática. Gracias a todos por sus comentarios, por sus aportaciones. He observado también que a través del chat algunos de nuestros conferencistas han estado ya en interacción con los asistentes, resolviéndoles algunas de sus dudas, ampliando los comentarios, y por cuestiones de tiempo también cederíamos hasta aquí nuestra sesión del día de hoy, no sin antes, a nombre del doctor Enrique Uribe Arzate, presidente de la Red Internacional de Estudios Constitucionales, así como del doctor Jorge Olvera García, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y coordinadores de estas actividades, agradecerles en todo lo que vale su asistencia el día de hoy y extenderles una cordial invitación para que el próximo martes 7 de julio, en punto de las 11 horas del tiempo de la Ciudad de México, nos puedan también acompañar para discutir y analizar el derecho de acceso a la justicia, que es el siguiente tema con el cual iniciamos y que también tiene mucha vinculación con algunos de los aspectos que hoy nuestros gentiles y amables ponentes tuvieron a bien desarrollar. Les agradecemos, les enviamos un cordial saludo, quedamos a sus órdenes y que tengan una excelente tarde, muy buena noche allá en Francia. Buen provecho, que estén muy bien. Gracias, hasta luego y buena suerte a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Que todos estén muy bien, nos vemos próximamente. Un abrazo, hasta luego. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, bendiciones. Saludos a todos. Muchas gracias, bonita tarde. Bonita tarde, doctora.